Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. Crestview, Ohio, era el tipo de lugar donde la vida transcurría de forma predecible y tranquila. Las calles estaban flanqueadas por hileras de pulcras casas suburbanas con un césped cuidado a la perfección. En el centro de la ciudad se erigía el instituto, un edificio de ladrillo rojo rodeado de un amplio aparcamiento y un viejo campo de fútbol. A los habitantes de Crestview les gustaba creer que su pueblo era un lugar seguro y acogedor donde nunca podía ocurrir nada realmente malo. Para Abby Price, Crestview era una prisión. A los 15 años, era una chica que parecía destinada a desaparecer en un segundo plano, desapercibida y poco querida. Su delgadez y su ropa demasiado grande la hacían parecer más pequeña de lo que era, y su postura encorvada le daba un aire de fragilidad que invitaba a la crueldad. Sus gruesas gafas, sujetas con cinta adhesiva en el puente, realzaban sus pálidos ojos azules, que se movían nerviosos cada vez que le hablaban. Llevaba el pelo castaño siempre enmaranado, y su rostro mostraba el leve enrojecimiento de un reciente brote de acné. En una ciudad como Crestview, donde imperaba el conformismo, Abby era un blanco fácil. El instituto era un tormento para Abby. Todas las mañanas empezaba con miedo al acercarse a las amplias puertas de cristal del instituto, preparándose para otro día de burlas. Los atormentadores se presentaban de muchas formas. Emily Morgan, la abeja reina de la clase de segundo año, lideraba un grupo de chicas que se deleitaban burlándose del aspecto de Abby, imitando su tartamudeo. Los chicos no eran mucho mejores, la insultaban a gritos en la cafetería o le ponían zancadillas en los pasillos. Incluso los profesores a veces miraban hacia otro lado, desestimando el sufrimiento de Abby como las inofensivas burlas de los adolescentes. Abby estaba sola en todos los sentidos de la palabra. Su padre, camionero, rara vez estaba en casa y cuando lo estaba, pasaba la mayor parte del tiempo en el garaje o pegado a la televisión. Su madre se había marcado hacía años, un recuerdo borroso por el tiempo y el resentimiento. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico y el quejido ocasional de las viejas tuberías. El dormitorio de Abby, un espacio pequeño y desordenado al final de la escalera, era su único refugio. Fue allí, en la opresiva quietud de su habitación, donde la mente de Abby comenzó a retorcerse. Al principio, era inofensivo. Encontraba consuelo dibujando, con su cuaderno lleno de dibujos de animales y paisajes. Pero a medida que aumentaba el acoso, su arte empezó a cambiar. Los animales se desfiguraban, sus cuerpos se retorcían y se rompían. Los paisajes se volvieron más oscuros, poblados de figuras sombrías con ojos vacíos. Sus cuadernos, antes llenos de ecuaciones matemáticas y apuntes de historia, se convirtieron en un vertedero de pensamientos, líneas garabatadas de ira y frustración, fantasías de venganza. Pero la obsesión de Abby no se limitaba a dibujar. Su fascinación por la anatomía creció tras una disección en clase de biología, en la que quedó hipnotizada por la delicada estructura del interior de una rana. Empezó a investigar la anatomía humana en secreto, tomando prestados libros de la biblioteca y estudiando diagramas hasta altas horas de la noche. Coleccionaba objetos extraños, huesos, plumas e incluso animales atropellados, y los ordenaba meticulosamente en una caja que guardaba debajo de la cama. Sus compañeros se dieron cuenta de su extraño comportamiento, y el acoso se intensificó. La llamaban Abby la espeluznante, bicho raro y necrófaga. Un incidente especialmente cruel lo protagonizó un grupo de chicos que la inmovilizaron en la cafetería y le tiraron una bandeja de espaguetis a la cabeza, riéndose mientras la salsa le chorreaba por la cara. El comedor se llenó de carcajadas, cuyo sonido resonó en los oídos de Abby mucho después de que pasara el momento. El acoso no se limitó a las paredes de la escuela. Las redes sociales se convirtieron en otro campo de batalla, donde Abby fue objeto de burlas implacables. Fotos editadas de su cara, con bromas crueles, se extendieron como la pólvora. Mensajes directos llenos de insultos y amenazas se colaban en su teléfono a todas horas. Abby dejó de comprobar sus cuentas, pero el daño ya estaba hecho. Se sentía atrapada, incapaz de escapar de la crueldad que la rodeaba. El punto de inflexión llegó durante una asamblea escolar. El acto, destinado a celebrar los logros de Crestview High, se convirtió en una humillación pública para Abby. Cuando estaba entre la multitud intentando hacerse invisible, alguien le puso la zancadilla. Cayó con fuerza y sus libros se esparcieron por el suelo del gimnasio. Un coro de risas estaló y el sonido retumbó en las paredes. Le ardían las mejillas mientras trataba de recoger sus cosas, pero las risas no cesaban.
Esa noche, Abby se sentó en su habitación y repitió el momento una y otra vez. Las risas, las caras de sus compañeros retorcidas por la diversión. Todo aquello la consumía. Sintió surgir en su interior una rabia fría, una furia tan intensa que la hizo temblar. Por primera vez, se permitió imaginar cómo sería hacerles parar, silenciar sus risas para siempre. Su investigación tomó un giro más oscuro. Abby se adentró en los rincones más morbosos de Internet, leyendo sobre venenos, trampas y métodos para matar. Estudió la anatomía humana con más detalle y sus cuadernos se llenaron de bocetos y notas. Empezó a fantasear con lo que sentiría al cambiar las tornas, al tomar el control de la forma más brutal posible. Pero las fantasías no eran suficientes. El hambre crecía en su interior, una fuerza roedora e insistente que exigía acción. Abby lo sentía cada vez que caminaba por los pasillos de la escuela, cada vez que oía un susurro o veía una sonrisa burlona dirigida a ella. Era un fuego que ardía con más intensidad cada día que pasaba, que consumía sus pensamientos y no dejaba lugar a dudas. En las sombras de su habitación, Abby empezó a planear. Conocía las rutinas de sus compañeros, sus horarios, sus costumbres. Había pasado años observándolas, memorizando cada detalle. Sabía quién se sentaba dónde en la cafetería, quién se quedaba en el vestuario después de la clase de gimnasia, quién volvía a casa sola después de clase. Utilizaba estos conocimientos para elaborar un plan meticuloso, cada paso diseñado para conseguir la venganza que ansiaba. Abby empezó poco a poco, probando sus ideas con animales que encontraba cerca de su casa. Trabajó metódicamente, perfeccionando sus habilidades con precisión y cuidado. Sus cuadernos se convirtieron en un escalofriante registro de sus experimentos, cada entrada más detallada, inquietante que la anterior. El día en que decidió actuar no fue diferente de los demás. El sol se alzaba sobre Crestview, y su luz banaba las tranquilas calles y los cuidados jardines. El instituto se alzaba a lo lejos, con su fachada de ladrillo brillando bajo el sol matutino. Abby lo observaba desde la ventana de su habitación, con el corazón latiéndole con fuerza mientras apretaba el cuaderno que contenía sus planes. Las risas y los murmullos de sus compañeros ya no la atormentaban. En su mente, ya habían desaparecido, sus rostros se difuminaban en el fondo como el paisaje de un mal sueño. Abby sonrió por primera vez en semanas. Por primera vez en su vida, se sentía en control. El monstruo que habían creado estaba listo para revelarse. El día que destrozó lo poco que quedaba de la frágil inocencia de Abby Price amaneció como cualquier otro en Crestview. El cielo era de un gris apagado, cargado de amenaza de lluvia, mientras los alumnos entraban en el instituto con su habitual mezcla de energía y aburrimiento. El aire estaba cargado de una peculiar excitación, ya que la próxima asamblea era el acontecimiento más comentado de la semana. El Instituto Crestview se enorgullecía de estas reuniones, grandes muestras de espíritu escolar y orgullo comunitario. Para Abby, las asambleas no eran más que otra prueba a la que enfrentarse. La idea de estar afinada en el gimnasio con cientos de sus compañeros de clase, todos listos para burlarse de su más mínimo paso en falso, la llenaba de temor. Se sentó en silencio durante las clases de la mañana, con la mirada fija en la superficie desconchada de su pupitre, mientras los minutos avanzaban hacia el evento. La asamblea empezó como todas las demás, con la voz monótona del director resonando en el micrófono, y las animadoras interpretando sus rutinas ensayadas. Los alumnos aplaudían y vitoreaban, y sus voces se mezclaban en una cacofonía de sonidos que reverberaban en las paredes del gimnasio. Abby, sentada cerca del fondo, mantenía la cabeza baja y las manos apretadas en el regazo. Estaba decidida a permanecer invisible. Pero los alumnos de Crestview High tenían otros planes. La primera señal de que algo iba mal se produjo durante el anuncio de los premios a los estudiantes. Cuando el director pronunció los nombres, los galardonados se dirigieron al escenario para recoger sus certificados, disfrutando del aplauso de sus compañeros. Cuando Emily Morgan, la abeja reina de la clase de segundo año y la más implacable atormentadora de Abby, fue anunciada como ganadora del premio al rendimiento académico, el gimnasio Stallo en Vitores. Emily subió al escenario con una sonrisa radiante mientras aceptaba el diploma. Pero cuando se volvió hacia el público, su mirada se posó en Abby, sentada en la última fila como un fantasma que acechara a la multitud. Algo parpadeó en la expresión de Emily, una chispa de malicia, una idea perversa formándose en su mente. Cuando Emily volvió a su asiento, susurró al grupo de chicas que la rodeaban. Se rieron y sus ojos se dirigieron hacia Abby como depredadores que buscan una presa vulnerable.
Abby, ajena a la tormenta que se avecinaba, seguía concentrada en el suelo, contando los minutos que faltaban para poder marcharse. El último segmento de la asamblea fue una representación del club de teatro, una obra que pretendía mostrar el orgullo y el humor de la escuela. Las luces se atenuaron y el público se calmó cuando los actores subieron al escenario. Al principio, parecía bastante inofensiva una serie de chistes y representaciones exageradas de profesores y alumnos. Pero a medida que avanzaba la representación, el tono cambió. Una de las intérpretes, una chica con una peluca mal ajustada y unas gafas enormes, dio un paso al frente, con una postura encorvada y torpe. Tartamudeaba y se agitaba, con movimientos exagerados hasta el absurdo. Abby tardó un momento en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Se estaban burlando de ella. Se dio cuenta como si fuera un golpe físico, y se le cortó la respiración. La voz de la artista, aguda y temblorosa, imitaba el tartamudeo de Abby con cruel precisión. El público estalló en carcajadas, sus voces se mezclaron en un rugido ensordecedor que parecía sacudir el gimnasio. Las mejillas de Abby ardían mientras se hundía en su asiento, con el cuerpo temblando de humillación. No se detuvo ahí. El sketch continuó, cada momento más cortante que el anterior. El actor tropezó con un obstáculo imaginario, lo que provocó más risas entre el público. Entró otro actor, en el papel de un profesor que regaña a Abby por ser demasiado lenta. El público oyó, y sus vítores y aplausos alimentaron la crueldad de los actores. A Abby se le nubló la vista, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Sus manos se agarraron con tanta fuerza a los bordes de su asiento que los nudillos se le pusieron blancos. Quería gritar, correr, desaparecer. Pero no podía moverse, paralizada por el peso de sus risas y la aplastante certeza de que nadie la defendería. El golpe final llegó cuando Emily Morgan, incapaz de resistir la oportunidad, se levantó de su asiento y señaló directamente a Abby. Abby la espeluznante. Gritó, y su voz atravesó el ruido como una cuchilla. La multitud estalló en un cántico, sus voces resonando al unísono. Abby la espeluznante. Abby la espeluznante. Abby sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. El gimnasio parecía inclinarse y girar, y los rostros de sus compañeros se deformaban en grotescas máscaras de júbilo. No podía respirar, no podía pensar. Lo único que oía era el cántico, cada vez más fuerte hasta que ahogó todo lo demás. Cuando por fin terminó la asamblea, Abby salió a trompicones del gimnasio, con la cara llena de lágrimas. Aún podía oír sus risas, un sonido que parecía seguirla por el pasillo hasta la puerta. Corrió y sus pasos resonaron en el pavimento mientras huía del recinto escolar. No se detuvo hasta que llegó a su casa, a su santuario, y cerró la puerta tras de sí. Se desplomó sobre la cama con el pecho hinchado y hundió la cara en la almohada para amortiguar los sollozos. Pero la humillación no había terminado. A las pocas horas, empezaron a circular por internet vídeos de la representación, compartidos alegremente por sus compañeros de clase. Se publicaron en las redes sociales fragmentos editados del actor que imitaba a Abby, acompañados de crueles pies de foto y hashtags. El grito de Abby la espeluznante se convirtió en una broma viral que se extendió más allá de los muros del instituto de Crestview. Abby observaba todo aquello en un silencio atónito, con la pantalla de su portátil brillando en la habitación a oscuras. Cada nuevo post, cada comentario cruel, era otro puñal en su pecho. Las paredes de su santuario parecían cerrarse a su alrededor, asfixiándola. Algo dentro de Abby se rompió aquella noche. La humillación, las risas, las burlas. Todo se transformó en una única y ardiente emoción, rabia. Se quedó mirando los vídeos con el rostro bañado en lágrimas, iluminado por la luz parpadeante de la pantalla, y sintió que el frío acero de la determinación se apoderaba de ella. No iba a dejarles ganar. Durante años, Abby había sido su víctima, su chivo expiatorio, su chiste. Pero ya no. En la tranquila oscuridad de su habitación, empezó a planear. Pensó en la representación, en las risas y en las caras de los que la habían atormentado. Los veía claramente en su mente, con sus bocas abiertas en sonrisas crueles. Se imaginó silenciando esas bocas para siempre. El primer asesinato de Abby Price no fue un momento de impulso, sino un acto cuidadosamente orquestado, la culminación de años de tormento y semanas de meticulosa planificación. En los días siguientes al montaje, la tormenta en su interior alcanzó su punto álgido. El recuerdo de su humillación ardía en su mente, abrazándola en cada momento de vigilia. Lo repitió una y otra vez, las caras burlonas, el cántico de Abby la espeluznante, los vídeos virales que se propagaron como la pólvora.
Cada repetición acababa con los últimos restos de contención y solo dejaba tras de sí una rabia fría y metódica. Su objetivo era obvio desde el principio: Emily Morgan. La cabecilla. La chica que la había señalado a la multitud, que había liderado alegremente el cántico que convirtió el mundo de Abby en una pesadilla viviente. La risa de Emily resonó en la mente de Abby como una melodía inquietante, agudizando su determinación. El plan se formó en la mente de Abby con una claridad inquietante. Sería sencillo. Atraería a Emily, la aislaría y acabaría con su vida. Abby no se permitió dudar ni cuestionar la moralidad de lo que estaba a punto de hacer. Para ella, no era solo venganza, era justicia, una forma de recuperar el poder que Emily le había robado. Abby empezó por acercarse a Emily en Internet, creando una cuenta falsa en las redes sociales bajo la apariencia de una alumna de un colegio vecino. El personaje que creó estaba cuidadosamente diseñado para atraer la vanidad y la curiosidad de Emily. La nueva amiga era encantadora, popular y admiraba a Emily por su belleza y confianza. Emily no tardó en responder, halagada por la atención. Empezaron a chatear hasta altas horas de la noche, intercambiando mensajes cada vez más amistosos. Abby estudiaba cada interacción, aprendiendo los puntos débiles de Emily, sus hábitos y sus rutinas. Cuanto más revelaba Emily, más fácil le resultaba a Abby explotar su arrogancia. Cuando por fin Abby invitó a Emily a una fiesta privada, Emily no pudo resistirse. Siempre le había gustado ser el centro de atención, y la idea de formar parte de un evento exclusivo apelaba a su inflado ego. Abby le prometió una velada inolvidable, que elevaría aún más el estatus social de Emily. La noche de la reunión era fría y oscura, y el cielo estaba cubierto de nubes que tapaban las estrellas. La casa de Abby, normalmente un lugar de aislamiento y tranquila desesperación, se transformó en una trampa. Había pasado el día preparando el sótano, cubriendo el suelo con láminas de plástico y colocando las herramientas que necesitaría. El aire estaba cargado de expectación mientras esperaba, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuando Emily llegó, Abby la saludó en la puerta con una actitud inusualmente confiada. Emily pareció sorprendida por el cambio de comportamiento de Abby, pero no le dio importancia y supuso que estaba desesperada por impresionar. Abby la condujo al interior y le ofreció una copa mientras se dirigían al sótano. La bebida, por supuesto, contenía un sedante que Abby había estado investigando durante semanas. Era de acción lenta, diseñado para embotar los sentidos de Emily sin dejarla inconsciente demasiado rápido. Emily lo bebió despreocupadamente, ajena al peligro. Mientras el sedante hacía efecto, Abby guió a Emily hacia el sótano, con el pretexto de mostrarle algo especial. La habitación estaba poco iluminada y las sombras proyectaban extrañas formas en las paredes. Los pasos de Emily se volvieron inseguros y su voz se arrastró al preguntar qué ocurría. Abby golpeó con precisión. Había estado practicando para ese momento, perfeccionando sus habilidades con pequeños animales que encontraba cerca de su casa. Con único y decisivo movimiento ató las manos y los pies de Emily, asegurándola a la silla que había colocado en el centro de la habitación. Las protestas de Emily eran débiles, su cuerpo demasiado lento para resistirse. Abby estaba de pie sobre ella, con sus pálidos ojos azules fríos y sin parpadear. El poder que sintió en aquel momento fue embriagador, una descarga de adrenalina que acaló los últimos vestigios de duda. Comenzó a trabajar con una serena eficacia que era a la vez antinatural y aterradora. Sus manos, antes temblorosas por la ansiedad y el miedo, se mantuvieron firmes mientras cogía el cuchillo de la mesa cercana. El primer corte fue superficial, un tajo deliberado en el brazo de Emily. Abby observó cómo manaba y fluía la sangre, con expresión inexpresiva mientras estudiaba la reacción. Los gritos ahogados de Emily resonaron en el reducido espacio, pero Abby no se inmutó. Se movió con determinación, sus acciones metódicas mientras continuaba con su sombría tarea. No solo estaba matando, estaba experimentando, probando los límites de su propia humanidad. Cuando terminó, el sótano quedó en silencio, salvo por el goteo constante de sangre sobre el suelo cubierto de plástico. Abby dio un paso atrás, con el pecho agitado mientras contemplaba lo que había hecho. El cuerpo de Emily estaba pálido e inmóvil, sus rasgos, antes perfectos ahora irreconocibles. Abby no sintió remordimientos, solo una extraña sensación de alivio. El siguiente paso era crucial. Abby limpió el sótano con meticuloso cuidado, eliminando todo rastro de lo ocurrido. Desmembró el cadáver con la precisión de un cirujano, guiándose por sus conocimientos de anatomía.
Cada pieza se envolvió cuidadosamente y se guardó en un congelador que había escondido en un rincón de la habitación. Pero Abby no había terminado. Había planeado este momento durante semanas y sabía lo que vendría después. Cocinó una porción de la carne de Emily, preparándola con el mismo cuidado que habría puesto en cualquier otra comida. El acto era un ritual, una forma de consumir no solo el cuerpo de Emily, sino el poder que había ejercido sobre Abby. Mientras comía, Abby sintió que el hambre que sentía en su interior disminuía, sustituida por una fría satisfacción. Emily se había ido, su risa silenciada para siempre. Pero a medida que la noche avanzaba y la adrenalina se desvanecía, Abby se dio cuenta de que una muerte no era suficiente. El hambre, aunque momentáneamente saciada, seguía ahí, una presencia oscura e insistente que exigía más. Emily había sido la primera, pero no sería la última. Las compañeras de Abby habían hecho de su vida una pesadilla, y ahora pagarían por ello. Una a una silenciaría sus risas, consumiría su poder y recuperaría lo que le habían robado. Abby estaba sentada sola en el sótano, con el aire cargado del aroma metálico de la sangre. Tenía las manos firmes y la mente en calma mientras planeaba su próximo movimiento. El monstruo que habían creado estaba empezando a despertar. Tras la muerte de Emily, Abby Price sintió un cambio en lo más profundo de su ser. El poder del que se había apoderado aquella noche ya despertado algo primario, algo insaciable. El tormento de Emily había callado su risa, pero no había calmado el hambre que Abby llevaba dentro. Simplemente le había abierto el apetito. Una muerte no era suficiente. Sus compañeras se habían burlado de ella ya, la habían atormentado y le habían arrancado su dignidad pedazo a pedazo. Merecían sufrir, todos merecían morir. La mente de Abby trabajó incansablemente en los días siguientes, sus pensamientos consumidos por los planes para sus próximos pasos. La matanza en solitario había sido estimulante, pero también laboriosamente lenta. Si quería borrar el tormento que había sufrido y recuperar su poder por completo, tendría que ir a más. Uno a uno no era suficiente, necesitaba tomarlos en grupo, extinguir las risas y las burlas de un solo golpe decisivo. Su casa se convirtió en su fortaleza, su trampa. El sótano, donde Emily había exhalado su último aliento, estaba meticulosamente limpio y preparado para la siguiente fase de su plan. Abby buscó recetas en internet, investigando qué sabores y condimentos podían enmascarar el sabor de la carne humana. Cada página que leía, cada nota que tomaba, estaba escrita con la misma fría precisión con la que había planeado la muerte de Emily. El siguiente paso era elegir a sus objetivos. Abby sabía que no podía matar a todos a la vez. La logística y la confianza exigían un enfoque más calculado. Empezó por seleccionar grupos más pequeños, grupos muy unidos de compañeras de clase que a menudo cotileaban y se reían a su costa. Cada grupo representaba un fragmento del todo, y su eliminación era una pieza del rompecabezas que estaba decidida a completar. Para atraerlos, Abby preparaba invitaciones a fiestas exclusivas. Usando su identidad falsa en las redes sociales, difundió rumores de una reunión secreta en su casa. Adaptaba cuidadosamente el tono de cada mensaje a su público, apelando a su vanidad y curiosidad. A las chicas les prometía la oportunidad de hacerse fotos glamurosas y compartirlas en internet antes que nadie. A los chicos les insinuó alcohol a raudales y la oportunidad de escapar por una noche de sus aburridas vidas buelerinas. El primer grupo estaba formado por 4 estudiantes: Chloe, Alyssa, Jake y Carter. Eran inseparables, su amistad estaba unida por un amor compartido por el drama y la tensión. Abby sabía que vendrían, no podían resistirse a la oportunidad de formar parte de algo exclusivo. La noche de la reunión, Abby transformó su casa en una grotesca parodia de lugar de fiesta. El salón estaba tenuemente iluminado con cuerdas de luz que proyectaban largas sombras que parpadeaban siniestramente contra las paredes. Dispuso bandejas de aperitivos y vasos de ponche, cada uno de ellos cuidadosamente preparado con un veneno de acción rápida, que había perfeccionado tras horas de investigación. Cuando llegaron sus invitados, Abby los saludó con una sonrisa práctica, con una actitud cálida y acogedora. Chloe y Alyssa se entusiasmaron con la decoración y se hicieron selfies mientras Jake y Carter bromeaban sobre las bebidas. Ninguno de ellos se percató del ligero temblor de las manos de Abby ni de la anticipación apenas disimulada en sus ojos. El veneno hizo efecto poco a poco. Al principio sus invitados reían y charlaban, sus voces llenaban el aire de la energía despreocupada que siempre había aludido a Abby, pero pronto, sus risas se volvieron tensas, sus movimientos lentos.
Chloe fue la primera en tambalearse, y su copa se le resbaló de la mano mientras se tambaleaba hacia atrás. Alyssa la siguió, agarrándose el estómago mientras las piernas le cedían. Jake y Carter intentaron ponerse en pie, con la confusión y el miedo grabados en el rostro, pero también sucumbieron a los efectos del veneno. Abby permaneció junto a ellos mientras se retorcían en el suelo, con una expresión ilegible. Había previsto sentir satisfacción en ese momento, pero lo que sintió fue algo más frío, más agudo, una sensación de inevitabilidad. No se trataba solo de una venganza, sino de un paso necesario para recuperarse a sí misma. Uno a uno, sus movimientos se fueron deteniendo, y sus cuerpos se volvieron flácidos a medida que el veneno se apoderaba de ellos. Abby trabajó con rapidez, arrastrando cada cuerpo al sótano y asegurándolos a las mesas que había preparado. La habitación, antes inmaculada, volvió a convertirse en una cámara de los horrores. El aire se cargó con el aroma metálico de la sangre mientras Abby se ponía manos a la obra, con manos firmes mientras talaba y diseccionaba con precisión. Pero Abby no se contentaba con deshacerse de los cuerpos. Esta vez quería más. Cocinó su carne, preparándola con el cuidado de un chef experimentado. Cada plato era una obra maestra grotesca, sazonada y emplatada como si se tratara de una exquisita experiencia gastronómica. Durante las semanas siguientes, Abby repitió el proceso con diferentes grupos. Sus invitaciones eran cada vez más atrevidas y sus trampas más elaboradas. Organizó noches de juegos, maratones de cine e incluso una falsa fiesta de cumpleaños, cada una de ellas diseñada para atraer a sus compañeros a su guarida. A medida que aumentaban las desapariciones, el malestar empezaba a extenderse por el colegio. Los padres se inquietaron y sus temores aumentaron por la falta de respuestas de las autoridades. La policía no tenía pistas ni pruebas que relacionaran a los estudiantes desaparecidos con Abby. Ella interpretó su papel a la perfección, fingiendo preocupación y tristeza cada vez que surgía el tema. Sus compañeros, ajenos al peligro, seguían aceptando sus invitaciones. Confiaban en su falsa personalidad, atraídos por su encanto cuidadosamente elaborado. Abby disfrutaba de su ingenuidad, de su ceguera ante el monstruo que acechaba bajo su tranquila apariencia. Cuando organizó su mayor reunión, una fiesta que congregó a 8 de sus torturadores restantes, Abby había perfeccionado sus métodos. El veneno era más rápido y la eliminación de los cadáveres más eficaz. Su sótano, antes un lugar de soledad y tranquila desesperación, se había convertido en una fábrica de muerte, en cuyas paredes resonaban los débiles restos de los gritos. Cada muerte la acercaba más a su objetivo. Con cada cuerpo que consumía, Abby se sentía más fuerte, más dueña de sí misma. Ya no veía a sus compañeros como personas, eran ingredientes, recursos que utilizar y desechar. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, el hambre empezó a cambiar. Ya no se trataba solo de venganza, sino de poder, de la sensación de dominio absoluto sobre aquellos que antes la habían atormentado. Abby se había convertido en algo más que humana, algo monstruoso, y se deleitaba con ello. La escuela se volvía más silenciosa con cada desaparición, los pasillos, antes bulliciosos, ahora cargados de miedo y sospechas. Pero Abby seguía sin ser detectada, un espectro que se movía entre las sombras, sus compañeros de clase demasiado cegados por su propia arrogancia para verla como lo que realmente era. Cuando terminó, Crestview High ya no era un lugar de risas y burlas. Era un cementerio, con sus pasillos atormentados por los recuerdos de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. Y en el centro de todo estaba Abby Price, el monstruo que habían creado, con su hambre finalmente saciada. Por ahora, la ciudad de Crestview, no era ajena a los susurros. Era el tipo de lugar donde los secretos luchaban por permanecer ocultos, donde una cortina cerrada o un coche desconocido aparcado en la entrada podían alimentar días de especulaciones. Pero cuando los alumnos del instituto de Crestview empezaron a desaparecer, los susurros se convirtieron en pánico. Lo que empezó como incidentes aislados, una chica desaparecida por aquí, un chico que no volvía a casa por allá, se convirtió en una crisis en toda regla. Cuando desaparecieron 8 alumnos, el miedo se apoderó de la comunidad. Los padres no llevaban a sus hijos al colegio, cerraban las puertas con llave y miraban nerviosos, por la noche a través de las persianas. El departamento de policía local, desbordado y sin fondos suficientes, se afanó por encontrar respuestas, pero sus esfuerzos no dieron más resultado que callejones sin salida. Ni cadáveres, ni pistas, ni un patrón. O eso creían. Abby Price había sido meticulosa.
Cada asesinato fue metódicamente planeado, cada víctima cuidadosamente elegida, cada rastro de evidencia borrado con precisión quirúrgica. Su casa, donde tantos habían caminado voluntariamente hacia la muerte, era una fortaleza del secreto. El sótano, ahora su macabro taller, estaba cerrado e insonorizado, y los horrores que se escondían tras una fachada de normalidad. Pero a medida que aumentaban las desapariciones, empezaron a formarse grietas en la máscara cuidadosamente construida por Abby. Empezó con el olor. Un olor tenue y empalagoso empezó a salir de la casa de los Price. Al principio era sutil, enmascarado por los olores de la cocina y la limpieza. Pero con el tiempo, a medida que crecía la colección de restos de Abby, el olor se hizo más difícil de ignorar. Un cartero que entregaba un paquete arrugó la nariz al salir al porche. Un vecino que paseaba a su perro se detuvo, olfatando el aire con el seno fruncido. El padre de Abby, ajeno a los crímenes de su hija, también lo notó. Lo mencionó una vez, de improviso, al cruzarse con ella en el pasillo. La respuesta de Abby fue tranquila, serena, una explicación rápida sobre una nera vieja que se había estropeado en el sótano. Pero la interacción la dejó alterada. No podía permitirse sospechas, no ahora, no cuando estaba tan cerca de consumar su venganza. Sus compañeros, mientras tanto, empezaban a recomponer sus propios fragmentos del rompecabezas. Aunque muchos de ellos estaban demasiado ensimismados como para darse cuenta de las conexiones al principio, unos pocos empezaron a darse cuenta de que los estudiantes desaparecidos tenían algo en común. Todos habían sido invitados a fiestas, quedadas o eventos organizados por Abby. Jessica Caldwell, una chica callada que había evitado la ira de Abby manteniéndose al margen, fue la primera en expresar su preocupación. Se lo comentó de pasada a un profesor, el señor Stanton, un hombre reservado, pero observador que siempre se había sentido incómodo por la forma en que Abby era tratada por sus compañeros. Su malestar aumentó a medida que Jessica detallaba las invitaciones, los patrones y las extrañas ausencias. El cerrar. Stanton, ahora suspicaz, empezó a observar a Abby más de cerca. Se fijó en la forma en que se movía por los pasillos, su postura más erguida, su expresión más segura que antes. Algo en ella había cambiado, como si la chica mansa y tímida que antes le daba lástima hubiera sido sustituida por alguien o algo distinto. Fue un pequeño momento lo que le llevó al límite. Una tarde, vio a Abby sola en la biblioteca, con la cara iluminada por la pantalla de su portátil. Estaba estudiando algo con atención y sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. Curioso, Stanton se acercó, sus pasos silenciosos sobre el suelo enmoquetado. Durante un breve segundo, vislumbró la pantalla un diagrama de anatomía humana, detallado y grotesco. La inquietud de Stanton se convirtió en temor. Informó de sus sospechas al director de la escuela, pero sus preocupaciones fueron recibidas con escepticismo. Abby, la chica de la que todos se burlaban, la chica que apenas hablaba, era impensable. El director tachó las preocupaciones de Stanton de exageradas, producto del estrés y de la gran ansiedad que rodeaba a las desapariciones. Pero Stanton no podía dejarlo pasar. Unos días más tarde, llegó el punto de inflexión. Abby se había vuelto más audaz y su cuidadosa planificación había dado paso a la arrogancia. Invitó a un grupo de 4 compañeros de clase a su casa para otro evento exclusivo. Al notar su ausencia al día siguiente, Stanton sintió un escalofrío. Esa noche pasó en coche por delante de la casa de Abby, con el corazón latiéndole con fuerza al ver el tenue resplandor de la ventana del sótano. A la mañana siguiente, acudió a la policía. El sheriff Daniels era un agente experimentado, un hombre que había visto muchas tragedias durante décadas en las fuerzas del orden, pero ni siquiera él estaba preparado para los horrores que estaban a punto de producirse. Armado con el testimonio de Stanton y una orden de arresto obtenida a toda prisa, Daniels y un equipo de agentes se presentaron en la casa de los Price. Cuando Abby abrió la puerta, su rostro solo mostraba una ligera confusión. Desempeñó su papel con pericia, con un tono cortés y complaciente, y permitió que los agentes entraran. Registraron la casa metódicamente, cada habitación, cada armario, cada gabinete. Y entonces llegaron al sótano. Lo primero que percibieron fue el olor espeso, acre e inconfundible. Uno de los agentes tuvo una arcada y se tapó la boca mientras otro forzaba la puerta. Lo que encontraron dentro era incomprensible. La habitación era un matadero. Las paredes, antes de hormigón, estaban manchadas de sangre. En una mesa había herramientas de todas las formas y tamaños, cuyos bordes brillaban en la penumbra.
En un rincón estaba el congelador, cuyo motor sumaba como siniestro contrapunto al silencio. En su interior había paquetes bien envueltos, cada uno etiquetado con un nombre. Pero fue la pieza central de la habitación lo que les dejó helados. Una larga mesa de acero dominaba el espacio, con la superficie manchada de sangre. Sobre ella yacían los restos desmembrados de las últimas víctimas de Abby, con los rostros congelados en expresiones de terror. Los agentes permanecieron en silencio, atónitos, mientras sus mentes se esforzaban por procesar la escena que tenían ante sí. Abby, que seguía de pie al final de la escalera, observó con una calma espeluznante cómo los agentes se volvían hacia ella. La arrestaron en el acto, y su compostura desconcertó incluso a los más curtidos. No luchó, no gritó ni suplicó. En lugar de eso sonrió, con una expresión fría y vacía que les produjo escalofríos. El descubrimiento sacudió Crestview hasta sus cimientos. La verdad de lo que había hecho se difundió rápidamente, convirtiendo la pequeña ciudad en un circo mediático. Las personas que antes se burlaban de ella, la ignoraban o la consideraban inofensiva se vieron obligadas a enfrentarse al monstruo que habían creado. Y Abby, sentada en la parte trasera de un coche de policía, miraba por la ventanilla con la misma sonrisa inquietante. La habían descubierto, sí, pero en su mente ya había ganado. Las risas, las burlas, el tormento, todo había desaparecido. Los había silenciado para siempre. El nombre de Abby Price se convirtió en una maldición en Crestview, una lacra en la identidad de la ciudad que nunca podría borrarse. Lo que antes había sido un suburbio de hoyos sin complicaciones, un lugar de casas prefabricadas y partidos de fútbol los viernes por la noche, era ahora una comunidad definida por el horror. El nombre de la ciudad se susurraba en todo el país, al mismo tiempo que masacres infames y crímenes indescriptibles. El Instituto de Crestview, antaño símbolo de la vida mundana de un pueblo pequeño, se convirtió en sinónimo de la oscura leyenda de una chica que había convertido a sus compañeros en presas. La detención de Abby fue solo el principio de la pesadilla. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre Crestview como buitres, con sus furgonetas recorriendo las calles, las cámaras apuntando a la casa de los Price, al instituto y a los rostros temblorosos de cualquiera dispuesto a hablar. Los periodistas indagaron en todos los aspectos de la vida de Abby, entrevistando a vecinos, profesores y a cualquiera que se hubiera cruzado con ella. Desenterraron viejas fotos del anuario, instantáneas granuladas de una chica con los ojos bajos y una sonrisa torpe. Esas imágenes aparecieron en pantallas y periódicos, acompañadas de escabrosos titulares: El carnicero de Crestview, horror en el instituto asesino caníbal, y el monstruo del que se burlaban. Para las familias de las víctimas de Abby, las revelaciones fueron insoportables. El descubrimiento del destino de sus hijos fue un golpe que destrozó vidas, dejando a los padres hundidos por el dolor y la culpa. Habían enviado a sus hijos al hogar de Abby creyendo que estaban a salvo, ajenos a la trampa que les esperaba. Saber lo que sus hijos habían sufrido envenenados, descuartizados y consumidos era un peso que llevarían para siempre. Muchos se negaron a hablar con la prensa, su silencio como escudo contra el grotesco escrutinio. Otros se lanzaron a exigir respuestas, castigo y justicia por unos crímenes que desafiaban la comprensión. El juicio de Abby Price fue rápido e implacable. Los fiscales la describieron como una asesina fría y calculadora que había orquestado la muerte de 24 compañeros de clase con una precisión escalofriante. Presentaron las pruebas encontradas en su sótano, las herramientas manchadas de sangre, el congelador lleno de paquetes etiquetados con restos humanos, el cuaderno que detallaba todas sus acciones. El cuaderno se convirtió en la pieza central del caso de la fiscalía, sus páginas una ventana a la retorcida mente de Abby. Todos los detalles de su plan estaban escritos con letra clara y precisa, listas de víctimas, bocetos anatómicos e incluso recetas para la carne que había consumido. El tribunal escuchó pasajes en los que describía a sus compañeros de clase no como personas, sino como recursos, cada uno de ellos reducido a un nombre, un cuerpo y un propósito. La defensa intentó argumentar que Abby era producto de su entorno, una niña llevada al límite por un acoso y un abandono incesantes. Los psicólogos declararon que sufría una grave enfermedad mental y que sus actos eran el resultado de años de abusos y aislamiento. Pero el jurado no se inmutó. La brutalidad de sus crímenes, la falta de remordimiento en su conducta y la magnitud de sus atrocidades no dejaban lugar a la compasión. Abby fue condenada a cadena perpetua en un centro psiquiátrico de máxima seguridad, considerada demasiado peligrosa para salir en libertad.
Cuando se leyó el veredicto, no mostró ninguna emoción. Su expresión permaneció tranquila, sus pálidos ojos azules fijos en el juez, como si lo estuviera analizando, diseccionando sus palabras en su mente. Incluso cuando Abby desapareció tras los muros de la institución psiquiátrica, su presencia se cernió sobre Crestview como una sombra. La casa de los Price, antaño un hogar modesto a las afueras de la ciudad, estaba abandonada y en ruinas. El sótano, epicentro de los horrores de Abby, fue sellado, aunque corrió el rumor de que aún quedaban manchas en el suelo de cemento, marcas que nunca podrían borrarse. El instituto también soportó el peso de sus actos. Las aulas, antaño llenas de charlas y risas, quedaron en silencio, y los pupitres vacíos de las víctimas de Abby sirvieron de lúgubre recordatorio. Los profesores se esforzaban por seguir adelante, con la voz temblorosa mientras intentaban restablecer cierta apariencia de normalidad. Los estudiantes se movían por los pasillos con expresiones atormentadas, su exuberancia juvenil sustituida por el conocimiento de que el mal podía vivir entre ellos sin que se dieran cuenta. Los padres sacaron a sus hijos del instituto de Crestview en masa, reacios a dejarles caminar por los mismos pasillos por los que Abby había deambulado una vez. Las matriculaciones cayeron en picado, y al cabo de un año, el instituto se vio obligado a cerrar sus puertas. El edificio, abandonado, se convirtió en un imán para intrusos y buscadores de emociones, atraídos por la leyenda de Abby Price. Se contaban historias de figuras fantasmales en las ventanas, de risas débiles y espeluznantes que resonaban en el gimnasio vacío. La historia de Abby Price se extendió más allá de Crestview, convirtiéndose en una escalofriante leyenda urbana. Su nombre se invocaba en susurros en fiestas de pijamas, sus crímenes se contaban alrededor de hogueras. Cada versión era más exagerada, más grotesca. Decían que Abby había invocado a los fantasmas de sus compañeros de clase, que vagaba por los pasillos del instituto de Crestview por la noche, con su cuchillo brillando a la luz de la luna. En el centro psiquiátrico donde estaba recluida, Abby seguía siendo una paciente modelo. Cumplía todas las normas, asistía a todas las sesiones de terapia, y respondía a todas las preguntas con una actitud tranquila y distante. Pero sus compañeros y el personal percibían la oscuridad que se escondía bajo su serena apariencia. Se hizo tristemente célebre en el centro, y su reputación precedió a su llegada. Otros pacientes la evitaban, y su miedo era evidente en la forma en que apartaban la mirada o se movían nerviosos en su presencia. El personal hablaba de ella en voz baja, y sus conversaciones estaban impregnadas de inquietud. No podían explicar por qué la temperatura parecía bajar cuando ella estaba cerca, ni la sensación de ser observada incluso cuando estaba sentada en silencio en su habitación. A pesar de sus esfuerzos, ni la terapia ni la medicación parecían hacerle efecto. Abby seguía sin arrepentirse, con la mente tan aguda y calculadora como siempre. Cuando le preguntaban por qué había cometido sus crímenes, inclinaba ligeramente la cabeza y sus labios esbozaban una leve sonrisa. Porque se lo merecían, respondía, con una voz carente de emoción. Pasaron los años, pero la leyenda de Abby Price no hizo más que crecer. Su historia se convirtió en un cuento con moraleja, un sombrío recordatorio de las consecuencias de la crueldad y de la oscuridad que puede crecer sin ser vista. Crestview, marcada para siempre por sus crímenes, se convirtió en una ciudad fantasma, con sus calles vacías y sus edificios en decadencia. Y en algún lugar, en una austera habitación blanca con ventanas enrejadas, Abby estaba sentada en silencio, con la mente tan aguda y calculadora como siempre. Aunque estaba recluida, el monstruo en que se había convertido seguía presente, en la mente de quienes habían oído su historia. Ella era la oscuridad que no podían olvidar, la pesadilla que nunca acabaría. Abby Price ya no era solo una nina. Era una leyenda, una advertencia, y un monstruo que atormentaría a Crestview y al mundo durante generaciones.